Bienvenido al podcast del Ministerio Fe Sin Límites con Julio y Ana Aguilar. En este podcast queremos ayudarle a fortalecer su fe en Jesucristo, conociendo su palabra y confiando en las promesas que Él nos ha dado, para que pueda vivir su fe con confianza en Cristo. Ya sea que conozca a Jesucristo desde hace años o que apenas esté empezando a conocerlo, nos alegra que esté aquí. Leamos juntos la palabra de Dios. Hola, ¿cómo están todos? Aquí estoy de regreso una vez más para compartir con ustedes un poco más sobre cómo conocí al Señor, lo que el Señor ha estado haciendo en mi vida y lo que he visto aquí desde esta prisión. El poder de Dios, lo que hace en el corazón del hombre cuando el hombre se rinde a Dios. La última vez que estuve con ustedes estaba compartiendo rapidito de que mi vida estaba desordenada, estaba vacía. En unos cuantos días que entré aquí vi oscuridad, no sabía qué hacer con mi vida. También pude entender en ese momento de que Dios escuchó mi llanto, como lo ha hecho muchas veces con los de Israel y con cualquiera que se acerca a Él y le alaba y le grita, ayúdame, Él viene a ayudar. También pude ver que cuando este hermano que se acercó a mí y me dijo, hey, hablas inglés, era Dios contestando mi llanto, mi llorar, mi petición de que no sabía qué hacer. Y era Dios mismo en esa persona, en ese hermano, respondiendo al llamado. Pero también aprendí desde ese momento de que en ese momento cuando Dios respondió a mi llamado, yo también tenía que hacer mi parte y era contestar, abrir la puerta de mi corazón y de mi vida. Y eso fue algo que tenía que hacerlo y de verdad, no como lo hice anteriormente cuando estaba en Guatemala, que decía que conocía a Cristo, pero realmente no lo conocía. Y también aprendí que cuando abrí la puerta de mi corazón y mi vida a nuestro Señor, no solo Dios iba a cambiar mi vida, sino también la de mi familia. Porque mi familia ha crecido sin Dios. Sí podemos decir que creemos en el nombre de Jesús, pero en Santiago podemos leer que dice que hasta los demonios creen. La diferencia de creer en Cristo es obedecer, acercarnos a Él y aprender de Él, ¿verdad? Aprendí eso, de que mi familia ahora está aprendiendo poco a poco, leen la Biblia, hablan de nuestro Señor Jesucristo, están más comunicados con las cosas de Dios que cuando yo estaba creciendo. Bueno, después de eso, muchas veces las personas se olvidan de que no es solo decir creo en Jesús, sino hay que empezar a conocerlo, a aprender de Él. ¿Y cómo se hace eso? Por medio del Espíritu Santo que Él nos da cuando creemos en Él y por la palabra de Dios que es la Biblia. A empezar a conocerlo, a empezar a ver qué es lo que Dios quiere para nosotros. El plan de Dios ya está hecho. Los que vienen a Cristo entran en ese plan y ahora le pertenecemos a Él. Entonces, una de las escrituras que cuando leí la Biblia por primera vez fue Romanos 10:17, que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos la Biblia, nuestra fe crece. Nuestra fe con las promesas de Dios, con las instrucciones, con la disciplina también. Nuestra fe se fortalece de acuerdo a como Dios quiere. Y eso aprendí de las primeras veces, pero también creo que les mencioné al principio que le hice una promesa a Dios, que iba a leer la Biblia por 10 años, sin parar, solo la Biblia, sin libros, sin escuchar a las personas que pierden la palabra de Dios, porque lastimosamente hay, y aún cuando no conocía a Dios lo veía, que se aprovechaban de las cosas de Dios. Yo le pedí a Dios que por favor me ayudara a que yo no hiciera eso para que no lo deshonrara a Él. Bueno, y empecé a leer la Biblia por 10 años. Como dijo Pablo, ahora entiendo como dijo Pablo cuando dice, yo solo conozco a Cristo. Yo no conozco las otras locuras del mundo, no conozco las otras cosas que se mixean con las cosas de Dios, que eso trastorna a la gente. Yo siempre me he dedicado a leer la palabra de Dios y a repetir lo que está escrito, no ir más allá de lo que está escrito. Leí toda la Biblia, siempre he leído toda la Biblia, muchas veces, y tampoco eso me hace más inteligente que otros, pero como les digo, eso me ha hecho fuerte espiritualmente para servirle a Dios, para mi propio bien y para el bien de los demás, para poner un ejemplo
Entonces eso empecé a hacer. Pero algunas cosas que quiero comentar de la primera vez que leí la Biblia, que puedo decir que vi perfectamente la Biblia, puedo decir que un 80% entendí de lo que Dios quiere para el hombre, la salvación del hombre, la disciplina, el amor que el Dios nos tiene a todo el ser humano, y que por qué dio a su Hijo Jesucristo. Entendí muchas cosas. De la primera vez que leí la Biblia, lo único que era mi decisión, acercarme a Él y aceptar lo que Dios estaba diciendo. Lo primero que vi es que Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo que vemos alrededor es hecho por Él. Ningún hombre lo ha hecho. Pude aprender que Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza. También que todo lo que Él crea da fruto, se fructifica y se multiplica. Que puso toda la creación en nuestras manos. También puedo ver que nos creó del polvo. Y ahora con cosas de los científicos y cosas que la gente ha descubierto, que Él ha dado esa sabiduría a los hombres, han comprobado que el ser humano, cuando se muere y el cuerpo va a la tierra y se vuelve tierra. Entonces ahí está, de que, confirmado eso. Para aquellos que quieren decir que, no creo porque no veo. No, por fe muchas veces tenemos que tomar. También pude ver que Dios odia la idolatría. Él se enoja con eso, los ídolos. Y cuando yo crecí, yo pude ver a mi familia, pude yo mismo ver que estaba en eso, de que tenía estatuas, de que tenía esto y lo otro y oraba a eso. Y cuando leí eso, wow, me dio miedo y respeto a la vez por Dios, y me dio tristeza de que yo no sabía eso, y que la gente que me enseñaba de las cosas de Dios me decían de Cristo, pero no me decían sobre los ídolos. Entonces, hoy, con todo mi corazón le pido a aquellos que han leído la Biblia y que tienen ídolos en sus casas, que tienen las estatuas, sáquenlos de sus casas, por favor. Reciban a Cristo por fe. Yo no entendí todo lo que era Cristo cuando yo le dije al Señor, ven a mi vida y ayúdame en ese día en la cárcel. Pero ese fue el paso de fe, y ahí empecé a confiar, a aprender cómo confiar en Dios y en la palabra de Dios, en el poder de Dios. Entonces aprendí que los ídolos son algo que no quiere Dios en la vida del cristiano. Y aún a los israelitas les dijo que cuando se acercaron a la montaña nunca vieron ninguna imagen, de animal, de hombre, de nada, sino que solo escucharon su voz, ¿verdad? Entonces hay que aprender de eso, y hay que aprender a respetar a Dios. También pude ver que la mujer fue creada para que el varón no estuviera solo, no para que le sirviera, no para que sino para que le ayudara, para ser una compañera, para que compartieran la vida juntos y se ayudara el uno al otro. Claro, el varón es la cabeza de la casa, pero no para lastimar a la mujer. Por eso dice la palabra que el hombre tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Y la mujer tiene que respetar a su esposo como respeta al Señor. También aprendí que el ser humano, el hombre y la mujer, caminaban con Dios al principio. Qué privilegio de caminar con nuestro Señor Jesucristo, con Dios, en ese jardín. Y aún después que cayó el hombre, también se puede leer que los hombres siguieron invocando el nombre de nuestro Señor y que caminaron. Estaba Enoc, que dice que caminó con Dios y que Dios lo raptó y se lo llevó. Está Noé, que encontró gracia ante los ojos de Dios. Está Abraham, que por fe, ¿verdad?, caminó con Dios también, y Dios le dijo que le iba a ser padre de todas las naciones. Y miren, hasta hoy, aquí está, representando a Dios Todopoderoso por su fe que tuvo en él. También, otra vez con Noé, dijo Dios que Noé era un hombre justo, un hombre perfecto en sus generaciones. Cuando leí todas estas cosas, lo primero que se me venía a mi mente y a mi corazón es, también quiero servirle a Dios, quiero hacer mi parte en este caminar con Dios. Y cuando dice que no era perfecto, no está diciendo perfecto como ser humano, sino que fuerte, que tenía una relación con Dios, que conocía a Dios. Y más adelante vamos a leer unos versículos en la carta de Corintios, en la primera de Corintios, capítulo 2, donde habla del Espíritu Santo, ¿verdad?, que es muy importante. ¿Qué otra cosa podemos decir que aprendí? De la primera vez que leí la Biblia, que también el pecado empezó a mostrarse
cuando empezamos a culparnos los unos a los otros, cuando Caín mató a Abel, ¿verdad? Y empezó la maldad en el mundo. De eso era que Dios nos estaba tratando de proteger, ¿verdad? Cuando Él le dijo al hombre, no toques ese árbol, no toques ese fruto. Y ahora nos está invitando a Cristo para otra vez protegernos del mundo. También aprendí que hay veces que el ser humano quiere hacer lo que él quiere. Cuando se acerca a Dios, ellos le quieren decir a Dios qué es lo que quieren ellos que haga Dios. El plan, como he dicho, el plan de Dios ya está hecho. Eso lo aprendí desde el principio. Nadie me tuvo que decir, sino la palabra de Dios, de que yo estaba ahí para servirle a Dios y respetarlo y caminar con Él voluntariamente y hacer su voluntad en su plan. Él fue el que creó ese plan. Entonces, a Moisés, otra vez, amigo de Dios. ¿Quién no quiere ser amigo de Dios? Es un privilegio. No solo se lo dijo a Moisés, nos está diciendo a nosotros también ahora por medio de Cristo. Dice que podemos acercarnos al trono de la gracia. Hagámoslo entonces. ¿Me entiendes? También tenemos esas promesas, es para nosotros. Déjenme ver. Vamos a leer unas escrituras para hablar directamente de la palabra de Dios y lo que yo aprendí también, ¿verdad? Leyendo la palabra de Dios. Como les digo, me impactó cuando leí en Éxodo 18, capítulo 18, leí desde el 1 al 27, pero solo voy a leer del 20 al 23. Y dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes de Moisés, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y esto es aquí, en este capítulo, está hablando del suegro de Moisés, que él le dio un consejo, que le enseñara a la gente la palabra de Dios, lo que Dios quería, y que pusiera hombres que respetaran a Dios, que amaran a Dios. Y cuando leí eso, lo primero que aprendí es que tengo que buscar estas personas, hombres y mujeres que le sirven a Dios, acercarme a ellos para caminar con ellos, para que ellos me ayuden y yo ayudarles. Esa es una de las cosas que aprendí en esos versículos, y mucho más. Créanme que si nos ponemos a hablar de la palabra de Dios en más detalle, pasan años, y estoy listo. Voy a seguir compartiendo con ustedes si Dios me lo permite, ¿verdad? Y también aprendí que leer la Biblia es muy necesario en la iglesia. Toda la Biblia, la iglesia tiene que leer todo ese libro, juntos, para que nadie diga, yo no he escuchado esto, no sé cómo hacer esto, no sé lo que quiere Dios. Como les digo, leerla tan siquiera una vez, y ahí uno toma una decisión. ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Cómo dice Dios que tengo que servirle? ¿Verdad? Aquí está otra escritura que también me sirvió mucho al principio. Está en Deuteronomio, capítulo 17, del 18 al 20. Y está hablando cuando Israel seleccionó un rey. Lo importante que es la palabra de Dios, como le decían ahí, la ley de Dios. La ley es la Biblia. Es lo que nos dirige a nosotros los que creemos en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Un rey tenía que tener la palabra de Dios para poder dirigir a la nación.
ahora también, y aún, ¿cuánto diera que en este país de los Estados Unidos, en los países de nosotros, ¿verdad? Latinos, o sea, agarraran la Biblia y se dirigieran por ella? Créanme que la vida sería mejor para todos. Pero aquí podemos ver que Dios le estaba diciendo a sus reyes: yo quiero que ustedes se conduzcan por medio de mi ley, por favor, para que puedan lidiar y dirigir a mi pueblo. Entonces también dice que para que nuestro corazón no se eleve, esta Biblia, si la leemos toda, no deja que nuestro corazón se eleve más allá de lo que tenemos que decir o pensar, sino solamente lo que Dios quiere. Es mi consejo a todo aquel que conoce a Cristo, y a todo aquel que no lo conoce, acérquense, que Dios es manso y humilde, dice la palabra. Él está siempre listo para enseñarnos. Claro, hoy no estoy sentado aquí platicando con ustedes, ¿verdad? No, Dios me ha enseñado poco a poco, por más de 20 años, y me sigue enseñando todos los días, a servirle y a servirle a la gente. Otra escritura que me puso a pensar fue en Isaías 55, versículo 8 al 11, y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Aprendí que más claro que el agua, que yo puedo pensar lo que yo quiera, pero no son los pensamientos de Dios. Si no está de acuerdo a esta palabra, lo que Él nos está diciendo aquí, no tengo que hacerlo, no tengo que salirme del plan de Dios, ¿verdad? Ni llevarme a otros conmigo enseñándoles lo que no tengo que enseñarles. Dice que su palabra no sale y regresa vacía. Y créanme, todas esas personas que nuestro Señor Jesucristo mandó que me hablaran sobre Él, tal vez al momento se veía que yo no les escuché, pero cuando llegó el momento me acordé de todo eso. Y eso me ayudó también a mí a decir: Señor, tú has mandado a todos tus siervos y siervas a hablarme de ti, Señor Jesús, que me amas y que me quieres salvar. Y yo te he dicho que no tengo tiempo y que no estoy listo. Entonces, cuando le hablamos a alguien, el Espíritu de Dios tiene que hablar por medio de nosotros. Dios personalmente está hablando con esta persona porque Él nos usa. Nosotros solo somos un instrumento que le servimos. Entonces, no es en vano cuando le hablamos a la gente. La palabra de Dios no vuelve vacía. Y eso, créanme, yo mismo lo he experimentado en mi vida, ¿verdad? Que estamos en el plan, otra vez, en el plan de Dios y no en nuestro propio plan. Si me pongo a leer la Biblia desde el principio, créanme, tengo mucho que hablar de la palabra de Dios que el Señor me ha enseñado. Que su Espíritu me ha guiado a aprender para alabarlo y glorificarlo a Él y para representarlo, ¿verdad? Ante todo. También en Marcos aprendí de que hay una comisión. En Marcos 16, versículo 16 al 17. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aprendí que tengo que, el 15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el Evangelio? Las maravillosas noticias de que Jesucristo murió en la cruz por nosotros y que resucitó al tercer día y que todo el que cree tiene vida eterna. Es salvo por medio de Él, de su gracia, de su sacrificio. Y que también el que cree y que se bautice. Y también el que no cree será condenado. Esas palabras también yo no las dejo simplemente así, sino le pido al Señor, por favor, que la gente crea, que la gente se acerque a ti, Señor, que vengan a recibir esta vida eterna que tú tienes para ellos, como me la has dado a mí y a muchos más de mis hermanos y hermanas en el mundo entero. Entonces, orémosle al Señor, ¿verdad? Que la gente se acerque y que no se, como dijo, con respeto del Señor,
que no se cumpla esa parte de que el que no cree se condena. Porque no, Dios no quiere eso. Dios dio a su Hijo para todos. Y ese regalo está ahí para todos. Otra cosa, cuando dice que beberán cosas mortíferas, que una serpiente los picará. Ahí aprendí que Dios me va a proteger de todo. Claro que no voy a ir y voy a poner mi mano enfrente de una serpiente solo por probar a Dios, porque la misma palabra dice que no hay que tentar a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Dios es el que nos protege. Bueno, voy a dejar este episodio ahorita aquí. Y voy a seguir compartiendo, primeramente Dios, en el próximo, más escrituras simples, las que puedo acordarme bien claro de la primera vez que leí la Biblia y de las cosas que aprendí. Hay muchas más, pero me gusta hacer esto para que los que están escuchando, primeramente, los que no conocen a Cristo, tengan que Cristo está listo para recibirlo. Desde donde estén, si ustedes sienten en su corazón que quieren acercarse, digan el nombre de Jesucristo y que creen en su sacrificio en la cruz y que se arrepienten, porque lastimosamente todos nacemos bajo el pecado. No hay nadie en este mundo que pueda decir que no es pecador, pero Dios vino para salvarnos, para ayudarnos. Y aquellos que creen en Cristo, yo les pido por favor que lean su Biblia, que lean y estudien la palabra de Dios para que puedan representar a Cristo Jesús adecuadamente como Él nos lo pide y necesita que nosotros lo hagamos para ayudar a los demás. Y que no solo lean un pedacito de la Biblia, tómense su tiempo. Y también, aquí estoy yo, aún desde esta celda, si ustedes necesitan ayuda, por favor, contacten al ministerio, con Glimmer Faith. Yo estoy aquí para servir, media vez yo pueda comunicarme, yo estoy para ayudarlos con sus preguntas, con sus dudas, conforme a la palabra de Dios, no con mis opiniones. Yo no quiero dar mis opiniones. Siempre le pido a Dios que por favor me ayude con eso, para que yo no vaya a hacer un tropiezo a los demás. Entonces, hermanos, hagamos la obra que el Señor quiere, juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les pido, por favor, unámonos juntos y hagamos esto. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias por este momento que me has regalado. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por mí. Y por todos aquellos que creen en ti, por mis hermanos, por tus santos, aquellos que son apartados, Señor, para servirte y para alabarte. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por tu gracia, por tu perdón, por ese amor que siempre has tenido por el ser humano. Aún el ser humano siempre ha buscado hacer maldad o alejarse de ti, Señor. Gracias. Gracias por ayudarnos a caminar día tras día. Gracias por traer tu sol todos los días para los buenos y los malos. Gracias, Padre. Y yo te pido y te ruego que cada una de esas palabras que leímos de la Biblia, de tu palabra, que queden en nuestros corazones y nos sirvan y que las pongamos en práctica. No nos estás pidiendo que seamos perfectos, Señor, sino simplemente que seamos fieles a ti, que nos acerquemos, que construyamos una relación contigo como Padre e hijos. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por estar con nosotros hoy en el podcast del Ministerio Fe Sin Límites. Si desea comunicarse con nosotros, nuestros datos de contacto están en la descripción de este episodio. Allí mismo está el enlace a nuestro sitio web, donde podrá conocer más sobre nuestro ministerio en Guatemala y el ministerio en la prisión aquí en los Estados Unidos, y cómo apoyar este ministerio. Gracias y que Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.